Saludos con todos. Vamos a dar inicio, sí, a la clase física de esta semana. Como ya estamos cerca al término del primer bimestre, sí, no quisiera yo acumularles con tantas cosas debido a esa razón. Sí, lo que vamos a hacer esta semana simplemente van a ser dos ejercicios relacionados al tema que hemos estado estudiando hace 2 semanas, que empezamos a estudiar hace 2 semanas, que es el movimiento parabólico de caída libre, cuyas iniciales son MPCL. ¿Ya? Entonces, esta semana no les voy a mandar tareas, simplemente este va a ser un repaso, ¿sí? Repaso del tema de la semana anterior. Sí, va a ser un repaso, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer dos ejercicios adicionales, ¿sí? Y espero ya que con estos ejercicios que resolvamos ya aquí, ¿sí? En clase, ustedes tengan más claro cuál es el procedimiento que deben seguir, el análisis que ustedes deben realizar para poder resolver bien los ejercicios de la tarea que fue enviada la semana anterior. Sí, simplemente eso es lo que necesito hacer esta semana. Y de igual forma, como les digo, no quiero acumularles de tantas cosas, simplemente quiero que el tema esté claro y que ustedes hagan bien su tarea y obviamente también que se igualen con sus anteriores tareas. Entonces necesito que ustedes igualen. Por esas razones de que esta semana prefiero no mandarles tarea. Sí. Entonces, vamos a continuar. Miren, bueno, el primer punto ya es más que claro, ¿no es cierto? Esta pregunta ya fue respondida. ¿Qué puede decir que ocurre con la velocidad cuando el proyectil fue lanzado y alcanza su altura máxima? Esta respuesta está dada en una de las propiedades que les había mencionado antes, que cuando un objeto alcanza su altura máxima justo en ese punto más alto, su velocidad en este punto es igual a cero. Ya, esa pregunta ya está respondida, entonces no pasa nada, no tienen que volver a contestar esto si ya fue contestada, ¿no? El documento que está aquí es un documento muy importante. Ustedes tienen que leer el documento, ahí está la parte teórica, ¿sí? Que ustedes tienen que conocer para analizar el ejercicio y poderlo resolver, ¿no? Para analizar cada uno de los ejercicios y poderlos resolver. Ya, entonces esta parte de la teoría ya fue enviada hace 2 semanas. El movimiento parabólico, que es un movimiento curvilíneo, esto fue explicado también en las clases anteriores. Sí, nosotros sabemos que todo objeto cae debido a qué? A la acción de la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero si le redondeamos, podemos redondearlo a un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Estas son preguntas de examen, ¿no? Entonces ustedes tienen que conocer todo esto de la parte teórica. Sí, las fórmulas de magnitud escalares que vamos nosotros a utilizar para resolver los ejercicios de movimiento parabólico de caída libre son las que están aquí. Nosotros habíamos dicho que el movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto. Está compuesto por el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, cuya velocidad es constante. Este movimiento se analiza en el eje X, o sea, en la horizontal. Y el movimiento vertical de caída libre que se analiza en el eje Y. Eso significa en la vertical. Sí, si nosotros tenemos un plano cartesiano, este es el eje y este es el eje X. Sí, no se olviden. En el eje Y, sí, cuando hablamos de altura y todo eso, analizamos el movimiento vertical de caída libre, para lo cual vamos a utilizar las fórmulas que están descritas aquí. Sí, y para el eje X, por ejemplo, cuando analizamos distancias y todo eso, sí, que está en el eje X, utilizamos el movimiento rectilíneo uniforme. Sí. Para el movimiento rectilíneo uniforme, la única fórmula que necesito conocer es la que está escrita aquí. Sí, adicionalmente, habíamos mencionado dos tipos de análisis cuando hablamos de movimiento vertical perdón, movimiento parabólico de caída libre. Cuando el objeto describe una parábola, que es esto, sí, por lo tanto, aquí el ángulo de inclinación, o sea, cuando ya el objeto es lanzado, tiene un ángulo de inclinación, forma un ángulo alfa. Y si el objeto es lanzado, obviamente va a describir una velocidad inicial. Fue lanzado con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial, si tiene un ángulo, esta velocidad inicial se descompone en velocidad inicial en y velocidad inicial en X, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Sí? Si el ángulo de lanzamiento, o sea, si el cuerpo fue lanzado con un ángulo de lanzamiento. Si existe un ángulo de lanzamiento, hay que descomponer en velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Ese es uno de los casos que nosotros hemos resuelto en los problemas, ¿verdad? Y otro es cuando el objeto es lanzado horizontalmente. Cuando el objeto es lanzado de esta manera, de manera horizontal, sí, como estábamos hablando del objeto en una dirección horizontal, aquí la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial con la que fue lanzada. Sí, y como el objeto fue lanzado de manera horizontal, no de forma vertical, la velocidad inicial en Y es cero. Sí, eso por favor que quede claro, ¿no? Si es lanzado horizontalmente, solo existe velocidad inicial en X y esa velocidad inicial en X es la velocidad con la que fue lanzada y la velocidad inicial en Y es cero. Si es lanzada con un ángulo de inclinación, hay que descomponer esta velocidad inicial en X en velocidad, perdón, esta velocidad inicial en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, utilizando las fórmulas que fueron descritas también en la parte teórica y que fueron también
escritas en los ejercicios que fueron resueltos anteriormente. Ya, bueno, dicho esto, y como ustedes también ya tienen las clases grabadas de las semanas anteriores, sí, vamos a proceder a resolver los ejercicios que están propuestos aquí en esta ficha. Ya, Em, como les digo, no dar tarea, lo único que necesito es de que el tema ya esté más claro, que ustedes ya sepan cómo analizar el ejercicio y saberlo resolver, ¿sí? Y si es que en el caso ustedes ya tienen resuelta la tarea que fue enviada la semana anterior, no importa, ustedes van a analizar otra vez su tarea, la van a volver a revisar por si acaso la hayan resuelto mal y la puedan corregir. ¿Sí? Bueno, ahora sí empecemos ya. Entonces este sería el problema número 5, ¿no? ¿Qué dice el problema número 5? Dice, se dispara un proyectil desde el nivel del suelo, o sea, desde el suelo fue lanzado el proyectil con un ángulo de 60 grados. Aquí también fue lanzado esta pelotita, ¿sí? Desde el suelo y cuando fue lanzada formó un ángulo de 60 grados con horizontal. Con respecto al suelo, la velocidad inicial del proyectil es esta. Esta es la velocidad inicial con la que fue lanzada, 30 metros sobre segundos. Pero esta velocidad inicial, no se olviden, se tiene que descomponer en velocidad inicial en X y aquí se sobreentiende que hay un eje Y, por lo tanto se tiene que descomponer también en velocidad inicial en Y. ¿Ya? Dice, la velocidad inicial con la que fue lanzada es de 30 metros sobre segundos. Aquí me están preguntando, ¿qué es lo que me piden calcular? ¿Cuál es la altura máxima? Ah, ya, esto me están pidiendo, la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó la pelotita? ¿Ya? Me pregunta la altura máxima que alcanza el proyectil y en cuánto tiempo alcanza esta altura máxima. Por lo tanto, el tiempo que me están pidiendo calcular es el tiempo de subida. ¿Sí? Aquí me dicen la altura máxima y cuánto tiempo se tardó el proyectil o la pelotita en este caso en alcanzar su altura máxima y el tiempo sería el tiempo de subida. Ya, eso también me está preguntando. Y también me están preguntando la distancia total recorrida. O sea, una vez que fue lanzada, la pelotita describió esta trayectoria en forma de parábola y la pelotita llegó acá y me están preguntando la distancia total recorrida. Esas tres cosas me están preguntando. Entonces, lo primero que observo aquí es de que el objeto, o en este caso la pelotita, fue lanzado con un ángulo de inclinación. Por lo tanto, como les había mencionado antes, esta velocidad inicial se tiene que descomponer en X y en Y. Para lo cual vamos a utilizar estas fórmulas. Esta para calcular la velocidad inicial en X y esta para calcular la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Listo. Entonces, utilizamos las fórmulas. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial con la que fue lanzada, que es 30 metros sobre segundos por el coseno del ángulo. Utilizamos la calculadora científica, que es la que está aquí. ¿Sí? Ustedes tienen que tener una calculadora científica. Multiplica 30 por coseno de 60. Esto es igual 15. Listo. ¿En qué unidades me está dando a mí la velocidad? Ah, aquí está, en metros sobre segundos, por lo tanto sería 15 metros sobre segundos. Perfecto. Ahora, ya tenemos la velocidad inicial en X, pasamos a la velocidad inicial en Y. Igual, utilizo la fórmula que está descrita aquí. Velocidad inicial en Y es velocidad inicial, que es 30 por el seno del ángulo, que en este caso es 60. Utilizo la calculadora, ¿sí? Y pongo 30 por el seno de 60. Esto es igual. Ya me sale así la respuesta, ¿no? Entonces, si yo quiero en decimal, aplasto el botoncito SD y me sale 25,98. Voy a utilizar dos decimales, 25,98 metros sobre segundos. Listo. Ya tengo la velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. No se olviden que para el movimiento parabólico tengo que hacer el análisis en MRU y en el movimiento vertical en caída libre. Entonces vamos a colocar el análisis primero en el MRU. En el MRU lo único que necesito es esta fórmula que está descrita aquí. Distancia es igual a velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Miren, si yo quiero la distancia total recorrida, si quiero esta distancia total recorrida, lo que yo necesito es no el tiempo de subida, necesito el tiempo de vuelo, el tiempo que la pelotita permaneció en el aire. Entonces aquí es, distancia es igual a velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. No se olviden que aquí en una de las preguntas me piden calcular la distancia total recorrida. Sí, me están pidiendo calcular la distancia total recorrida. Entonces... Coloco velocidad inicial en X, ya la tengo, la calculo acá, es 15 metros sobre segundos. 15 metros sobre segundos por el tiempo de vuelo, que es lo que yo no tengo. No tengo, entonces por esa razón todavía no le pongo aquí su valor. Sí, eso lo vamos a calcular después. No se olviden que cuando yo calcule el tiempo de subida, cuando yo tenga ahí el tiempo de subida, para calcular el tiempo de vuelo, sí, lo único que tengo que es multiplicar este valor por 2, porque no se olviden que existe una propiedad que dice que entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, si el tiempo de subida son 2 segundos, el tiempo de bajada van a ser 2 segundos y 2 segundos más 2 segundos serían 4 segundos el tiempo de vuelo. Ya, listo. Entonces, no tengo este dato, ya lo vamos a calcular. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis en el MVCL, movimiento vertical de caída libre, los datos. En los datos necesito yo analizar cinco magnitudes. La primera que voy a analizar es la altura máxima. La altura máxima es esta, ¿no? Altura máxima, el tiempo de subida, la velocidad inicial en Y, la velocidad final en Y y la gravedad que me está dando el ejercicio aquí, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya.
Vamos colocando todos los datos que tengo. Por ejemplo, tengo la velocidad inicial en Y, sí, 25,98 metros sobre segundos. Hay una propiedad, ¿verdad? Que dice que cuando el objeto alcanza su altura máxima, aquí la velocidad final, se podría decir en Y, es igual a cero. Cuando alcanza su altura máxima, la velocidad final en Y es cero. Entonces pongo velocidad final en Y es cero. ¿Ya? ¿Qué otro dato me están dando? La gravedad, ¿verdad? Que está aquí, 10 metros sobre segundo al cuadrado, 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo primero que voy a calcular? El tiempo de subida. ¿Cómo es lo que voy a calcular? Pongo el signo de pregunta, en interrogante, no conozco. Eso es lo que voy a calcular. ¿Qué es lo que no tengo? La altura máxima, le tacho, le pongo la cruz. ¿Sí? Entonces me voy, quiero saber qué fórmula debo utilizar para calcular el tiempo de subida. Entonces me voy a las fórmulas y veo dónde está tachada la H. ¿Dónde está tachada la H? Aquí está tachada la H. Por lo tanto, la fórmula que tengo que utilizar es la que está descrita aquí, la fórmula número uno. ¿Ya? Aquí dice signo más menos. ¿Qué signo voy a utilizar? El objeto está subiendo y cuando el objeto sube, ¿qué signo debo utilizar? El menos. ¿Sí? El menos. Entonces copio la primera fórmula y el signo que voy a colocar ahí va a ser el menos. Entonces me queda velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y voy reemplazando los valores. Para yo poder utilizar esta fórmula que está descrita aquí, todas las unidades que están en los datos tienen que ser las mismas. Aquí veo m de metros, acá veo m de metros, aquí veo s de segundos, acá veo s de segundos. Sí, están todos los datos en las mismas unidades. Procedo a utilizar la fórmula y yo sé que aquí el tiempo de subida, ¿en qué me dará el resultado? ¿En horas? ¿En minutos o en segundos? Obviamente en segundos, porque aquí está el S de segundo. El resultado me va a dar en segundos. Listo, empiezo a reemplazar valores. Velocidad final en Y. ¿Cuánto vale? Aquí dice cero. Cero. ¿Sí? Eh, aquí dice velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es? Aquí está, 25,98. Pongámosle 25,98. Menos G, que es la gravedad. Menos G, que es la gravedad, que es 10. Y por el tiempo. En este caso es tiempo de subida, no lo que voy a calcular. Ya, el cero es como que no hay nada. Este dato de aquí me estorba. Este dato, como no hay ningún signo, sobreentiende que está sumando. Pasa al otro lado. Y pasa al otro lado, para hacer lo contrario de sumar, que es restar, pasa con signo menos. Listo, y miren, se quedó solamente esto en el lado derecho. El t tiene que quedarse solito, por lo tanto, ¿qué está haciendo el menos 10 con la t? El menos 10 está multiplicando, por lo tanto, el menos 10 si está multiplicando, el menos 10 pasa al otro lado a subir y el t se va a quedar solito. En este caso, el t es tiempo de subida, ¿no? Entonces, menos 25,98 este menos 10 está multiplicando, pasó a dividir y me queda tiempo de subida es igual a menos 25,98 dividido para 10. ¿Sí? Ya, ley de signos, menos por menos, más el resultado me va a dar positivo. Utilizo mi calculadora y divido. 25,98 dividido para 10. Esto es igual a 2,59. Ya, yo le voy a redondear a 6, 2,59. Como ya se pasó el segundo decimal de 5, el primer decimal que está en 5 lo puedo redondear al 6. Me queda 2,6 segundos. Listo. Ya tengo el tiempo de subida. Sí, es el tiempo de subida, pero me preguntaban aquí también el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo es 2,6 segundos más 2,6 segundos. Esto me da como resultado 5,2 segundos. Ese ha sido el tiempo de vuelo. El tiempo que el objeto permaneció en el aire, el tiempo que tardó la pelotita en llegar desde este punto hasta este punto. Y como ya tengo el tiempo de vuelo que es 5,2 segundos, ahora sí voy a poder calcular esto, ¿sí? La distancia. Aquí ya sabemos que el tiempo de vuelo es 5,2 segundos, ¿no? 5,2 segundos. 5,2 segundos. Utilizo mi calculadora, multiplico 15 por 5,2 y esto me da 78. Entonces la distancia total recorrida ha sido 78 metros. Listo, ya está calculada la distancia total recorrida. ¿Qué más está calculado? El tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me pidieron calcular? El tiempo de subida, ¿no es cierto? Aquí está el tiempo de subida, que es 2,6 segundos, ya está calculado. Miren, calculé también el tiempo de vuelo adicionalmente. Y también me preguntaban aquí calcular la altura, la altura máxima alcanzada. Ah, para la altura máxima alcanzada. Entonces, miren, este dato es el que ahora no tengo, la altura máxima alcanzada, pero ya tengo todos los otros datos. Como ya tengo todos los datos completitos, ya tengo todos los demás datos, entonces significa que puedo utilizar cualquier fórmula que está descrita aquí, donde esté la H. Cualquier fórmula que esté la H. Por ejemplo, aquí está la H, sí, entonces esta fórmula la puedo utilizar. Acá está la H, sí, esta fórmula también la puedo utilizar. Acá está la H, sí, esta fórmula también la puedo utilizar. Cualquiera de estas tres fórmulas pudiese utilizar yo para calcular la altura máxima. Pero yo veo que la más fácil es esta. Esta es la más fácil. Sí, no solo en que para calcular la altura, aquí el tiempo que debo utilizar es el tiempo de subida. Sí, porque si colocan tiempo de vuelo, la altura máxima sería cero, porque la pelota va a terminar otra vez en el suelo, ¿no? Sí, eso tienen que caer en cuenta, ¿no? Si me preguntan la altura máxima alcanzada, entonces debo utilizar el tiempo
tiempo que se demoró la pelota en llegar hasta esa altura máxima, que en este caso es el tiempo de subida. Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Utilizando el tiempo de subida, por si acaso, ¿sí? Entonces digo, altura máxima es igual a velocidad inicial en Y más velocidad final en Y dividido para 2 por el tiempo de subida. Velocidad inicial en Y, 25,92. Eso fue lo que hemos calculado por acá. Y no es 92, ¿no es cierto? Es 25,98 es, no, 92, a ver, 25,98 es la velocidad inicial en Y, 25,98 más la velocidad final en Y, que en este caso es cero cuando alcanza su altura máxima, y dio para 2 por 2,6 que es el tiempo de subida, ¿sí? Entonces utilizamos la calculadora. Este es cero, el cero cuando suma como, cuando resta el cero es como que no está, esto de aquí es como que no está, entonces solamente divido 25,98, hagámosle todo de cómo está ya, 25,98 dividido para 2, aplasto este botoncito para que me salga el por justo la mitad por el tiempo de subida que es 2,6. Esto es igual, cuando me sale la respuesta aquí así, aplasto este botoncito y me sale 33,77. Ah, ya, 33,77, sí. 33,77, ¿qué? Metros. Sí, 0,77 metros. Listo, vamos a utilizar solo dos decimales. Esa ha sido la altura máxima. Y listo, y el ejercicio ya está resuelto. Si hemos completado lo que me pedían calcular, está completo. Y por ende el ejercicio ya está resuelto. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio dice, un avión lanza horizontalmente una caja. Aquí lo que les expliqué al inicio, ¿no? El avión lanza horizontalmente la caja. Miren, se está moviendo en el eje X, no en el eje Y. Sí, y se dice que fue lanzada la caja a una velocidad de 75 metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial en Y. Perdón, esta es la velocidad inicial con la que fue lanzada. Pero fue lanzada en el eje X, o sea, fue lanzada horizontalmente. Entonces significa que esta velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X. Como la caja no fue lanzada de forma, no formó un ángulo de inclinación, entonces la velocidad inicial en Y, ¿cuánto va a valer? Cero. Sí, listo, me están dando ese dato. ¿Qué otra cosa me dicen? Que fue lanzada la caja desde un avión a esta velocidad inicial de forma horizontal, desde una altura. Miren, el avión se encuentra a una altura de ¿cuántos metros? De 3.000 metros. ¿Qué me pide calcular? Calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que esta caja permaneció en el aire hasta que cayó al suelo. Sí, ese tiempo es el que me están pidiendo calcular. Y también me están pidiendo calcular la distancia total recorrida, la distancia que hay desde que fue lanzada hasta que cayó al suelo. Esta distancia total recorrida. Esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, primero sería el cálculo de las velocidades iniciales, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Pero aquí dice, como el disparo es horizontal, por lo tanto el ángulo es 0 grados, por lo tanto, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial. O sea, velocidad inicial en X es la velocidad con la que fue lanzada, que es 75 metros sobre segundos, y la velocidad inicial en Y es cero. Sí, porque se movió en el eje horizontal, en el eje X, de forma horizontal. Listo. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme, la única fórmula que debo aplicar para encontrar, por ejemplo, la distancia total recorrida es velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Este tiempo de vuelo no lo tengo. La velocidad inicial en X, si lo tengo, que está aquí, 75 metros sobre segundo, por el tiempo de vuelo. Este tiempo de vuelo es el que lo voy a encontrar. Hago el análisis del movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Entonces aquí no hay tiempo de subida. Sí, si ustedes ven en el gráfico, aquí no hay ningún tiempo de subida. Aquí el objeto nunca subió. El objeto lo que fue, fue lanzado y el objeto tendió a caer. Es como que aquí tengo una media parábola, miren. Es como que solamente lo que tengo aquí es un tiempo de bajada. Sí, el tiempo de bajada va a corresponder al tiempo de vuelo. Sí, listo. Solamente en el gráfico se pueden dar cuenta de eso. Entonces aquí voy a colocar altura, la altura desde que fue lanzada fue 3.000 metros, el tiempo de vuelo, que es lo que voy a calcular, la velocidad inicial en Y, que ya dijimos que es cero, ¿verdad? La gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es el dato que me dio también aquí el ejercicio, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, ¿y qué más? Nada más. ¿Qué voy a calcular primero? El tiempo de vuelo. Entonces aquí coloco el signo de pregunta. ¿Cuál es la velocidad que no tengo? La velocidad final en Y. Yo no sé con qué velocidad. Sí, cayó la caja. ¿Con qué velocidad? Esta es la velocidad final con la que terminó. Esta velocidad de aquí no la conozco. Es una incógnita. Por esa razón es que le puse la X ahí en la tablita de datos. ¿Sí? Entonces ahí le puse la X. Me voy a las fórmulas y veo dónde está tachada la X en velocidad final en Y. Velocidad final en Y es la que está tachada, ¿no? Pues me voy a las fórmulas, veo dónde está tachada. Velocidad final en Y, aquí está tachada. Entonces la fórmula que debo utilizar es esta, la segunda. ¿Sí? Entonces utilizo la segunda fórmula, coloco
Altura es igual a velocidad inicial en y por el tiempo por gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya. La altura, para poder utilizar la fórmula, todos los datos que están aquí tienen que estar en las mismas unidades. Aquí veo m de metros, m de metros, m de metros, segundos y acá segundos. Si están todos los datos en las mismas unidades, significa que puedo utilizar la fórmula. Tiempo de vuelo, ¿en qué unidades me va a dar? Pues si aquí veo la s de segundos, el resultado me va a dar en segundos. ¿Ya? La altura, ¿cuánto vale? 3000. Pongo 3000. Velocidad inicial en y, ¿cuánto vale? Cero. Cero por t. Aquí sería cero por t, pero cero multiplicado por cualquier cosa es cero. Entonces cero por t es cero. Solamente pongo el cero. Más gravedad que es 10 por el tiempo de vuelo al cuadrado sobre 2. El cero de aquí, el cero que está aquí es como que si no estuviera nada. Es como que, como que ahí no hay nada. ¿Sí? Aquí es como si no estuviera nada. ¿Sí? Aquí es como si no estuviera nada. Se hagan de cuenta que solamente está eso, no hay nada más. El cero es cuando sumo restas como que no está. Entonces el tiempo de vuelo tiene que quedarse solito. ¿Sí? Entonces este 2 de aquí me estorba. ¿Qué está haciendo el 2 de aquí? Como está abajo, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 2 por 3000 me da. Ah, no. Bueno, cero más todo esto es de esto que está aquí. Solo me queda esto. Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 2 por 3000 me da 6000. 6000 y 6000. Y aquí está 10 por tb al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda, el 2 desapareció porque este 2 ya pasó al otro lado a multiplicar. El t b al cuadrado se tiene que quedar solito, entonces el 10 me está estorbando, el 10 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir con el 6000. Me queda 6000 dividido para 10, el t b al cuadrado se queda solito. 6000 dividido para 10 es 600, ¿sí? Aquí yo necesito que el t b se quede solito. Para que se quede solito, aquí debo aplicar raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Este 2 que está aquí con el 2 que está acá se simplifica y lo único que me queda es t b. T b es igual a raíz cuadrada de 600. ¿Sí? Raíz cuadrada de 600, utilizo la calculadora, raíz cuadrada de 600, esto es igual, me da así la respuesta, utilizo esto, 24, utilicemos solo un decimal, 24,5. El tiempo de vuelo ha sido 24,5 segundos. Listo, ya tengo el tiempo de vuelo. ¿Se acuerdan que hace un momento necesitaba calcular la distancia total recorrida, pero no tenía el tiempo de vuelo? Pues ahora ya lo tengo. Es este que está aquí, 24,5 segundos. Entonces sería 75 por 24,5 segundos, ¿sí? Multiplicamos eso en la calculadora. 75 por 24,5. Esto es igual 1837,5 metros. 1837,5 metros. Esa ha sido la distancia total recorrida. 1837,5 metros. Y listo, ya está resuelto el ejercicio. Sí, y listo, daremos por terminada la clase hasta ahí, ya. Eso es lo único, por favor, que tienen que hacer cuando resuelvan estos tipos de ejercicios de movimiento parabólico de caída libre. Yo sé que existen más ejercicios de diferente tipo, pero por el tiempo, sí, necesito que ustedes sepan lo más principal, lo más básico y cómo utilizar cada una de las fórmulas. Tienen que ustedes hacer un análisis. No se olviden que también pudiese obtener estos resultados. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en este segundo no, pero en el primer ejercicio, por ejemplo, lo que me están pidiendo aquí, altura máxima, tiempo de vuelo, distancia total recorrida, pudiesen utilizar fórmulas y resolver el ejercicio de una manera mucho más fácil. Pero a mí me gusta siempre que realicen ustedes el análisis. ¿Sí? Y listo, eso sería todo. Como les digo, no hay tarea. Ustedes lo único que tienen que hacer es volver a revisar la tarea que ya deben tener resuelta y corregirla en el caso de que tengan que hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, nos quedamos hasta ahí. Espero que pasen un feliz resto del día. No se olviden que tienen que igualarse sus tareas. Ya estamos próximos a culminar el primer bimestre. Necesitamos notas, así que por favor igualarse cuadernos y tareas ya. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense todos.